Sí, muchas gracias por unirse al ciclo de charlas por el Día Internacional del Medio Ambiente organizado por el Grupo de Afinidad Women in Engineering, Mujer en la Ingeniería. Antes que nada, me gustaría que por favor silencien micrófonos y cámaras. En los detalles de la reunión van a encontrar nuestras redes sociales y contactos, también con la disertante Daniela Irala. Y de repente, si quieren certificado de participación, comuníquense conmigo. Yo soy Karen Vargas. Mi número de teléfono voy a dejar en el chat después para que puedan comunicarse, ¿sí? Me gustaría hablar un poquitito de lo que es UIE. Nosotros somos una red global de miembros y voluntarios dedicados a promover mujeres, ingenieras y científicas, a inspirar a niñas de todo el mundo a seguir sus intereses académicas en la carrera de STEM. ¿Qué hacemos? Nosotros nos dedicamos a hacer webinars, charlas, talleres de ciencia, congresos internacionales, reuniones virtuales, integración. ¿Sí? Bueno, ahora le doy la palabra a la ingeniera o licenciada bióloga también, Daniela Irala, quien estará hablando con nosotros sobre estrategias de educación ambiental a nivel nacional. Estamos contigo, profe. Buenas tardes, noches y muchas gracias para este grupo bastante interesante. Para poder, me parece genial el objetivo que están queriendo realizar y bueno, estoy aquí para colaborar también en esta causa nacional y bueno, buenas tardes para todos los participantes. Espero que sea útil para ustedes esta charla y esta puesta en desarrollo de esta propuesta educativa. Eh, bueno, sin más, puedo decirles que soy licenciada en biología, eh, soy profesora de ciencias básicas a nivel de secundaria y también estoy en la parte universitaria. He recibido un máster en educación para las ciencias, en museos y espacios naturales por el programa de BECAL en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, lo que vengo aquí es a mostrar un poquito mi conocimiento sobre el tema de la educación ambiental y el desarrollo sostenible y qué puntos pueden ser útiles para nuestro sistema educativo nacional. Muchos se preguntarán, bueno, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Y estamos en plena pandemia y todo esto nos pone a pensar, ¿verdad? ¿Será que vamos a seguir con los mismos mecanismos de acción, con las mismas estrategias después de todo este tema? ¿Será que va a haber algún cambio con respecto a cómo vamos operando con el medio ambiente y con todas las acciones sociales que tienen unas consecuencias en el medio? Y entonces eso nos pone, a mí al menos me pone a pensar, ¿verdad? Y entonces yo pienso que una de las formas en las que podemos desarrollar nuevas estrategias es justamente ver aquello que necesitamos. Y lo que necesitamos está bien visto, que es un poco de educación ambiental para la sostenibilidad. ¿Cómo podemos hacer que esto resulte bueno para nuestro sistema educativo? ¿Qué puntos podemos utilizar dentro del sistema educativo nacional para desarrollar este tipo de propuestas? Bueno, ¿qué podemos decir sobre la educación ambiental? Un poquito de sus antecedentes. Eh, el tema de la educación ambiental empieza luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando vimos que en el mundo existen un montón de problemas, no solamente a nivel social, político, económico, sino también a nivel ambiental. Entonces, las Naciones Unidas, a través de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, propone en 1970, ¿verdad?, el tema de la educación ambiental y la define como el proceso de reconocer valores,
clarificar conceptos y desarrollar habilidades y actitudes. Todo esto para que se desarrolle un ambiente armónico, o sea, una relación armónica entre el ser humano, el entorno biofísico a través de la cultura. Bueno, a partir de allí que se fueron dando nuevos eventos que ayudaron al desarrollo de la educación ambiental. Se propone, por ejemplo, en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 1972, se proponen ciertos aspectos, objetivos, que se vieron luego marcados mucho más en la Carta de Belgrado, y que luego se fueron, en los cuales mencionaban la importancia de los medios de comunicación y también la importancia que tiene el poner a la educación ambiental dentro de los programas educativos formales. Bueno, resulta que hasta ese tiempo no se ha logrado mucho, ¿no? Y entonces no se ha logrado mucho con respecto a los indicadores medioambientales. O sea, la naturaleza siguió siendo devastada por todas nuestras actividades. Entonces allí es que nace el informe de Brundtland, de 1987, en donde se menciona por primera vez la palabra desarrollo sostenible. Nos menciona que la parte económica es fundamental para tenerla en cuenta dentro de lo que es la educación ambiental. O sea, no puede haber una relación armónica entre el ser humano y el entorno físico, ¿verdad? Si no se tiene en cuenta el factor económico, porque justamente es el factor económico el que está haciendo, el que está causando, ¿verdad?, que los recursos naturales sean utilizados en una medida muy alta, ¿verdad?, con consecuencias bastante desastrosas para el medio ambiente. Entonces, allí nace con esta ministra que se llama Gro Harlem Brundtland, es la ex ministra de Noruega, primer ministra, y esta señora, bueno, entonces cuando hablamos del informe LAM, la ministra Noruega habla del desarrollo sostenible por primera vez en 1987. Y ahí entonces lo que se propone, ¿me escuchan bien allí, verdad? Lo que se propone es unir estos tres aspectos, que son el aspecto social, ecológico, económico, ¿verdad? Para que haya un relacionamiento armónico entre estos aspectos. Y bueno, pasaron los años hasta 1992 y en la cumbre de Río de Janeiro, se propone el programa 21, que es un proyecto educativo, es un programa a nivel internacional, global, en donde se mencionan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Y dentro de esos 17 objetivos está están los que están relacionados con el medio ambiente. Muchos de ellos, de los personajes que se reunieron en esa cumbre de Río en 1992, hablaban de la falta de conciencia, ¿no? La falta de conciencia. Mencionaban que era por falta de conciencia, que había que había problemas a nivel ecológico, ¿verdad? Pero en realidad, si vamos desarrollando más adelante la historia, ¿verdad?, y vamos viendo en los diferentes reportes periodísticos, etcétera, no sé, si puedes pasar en el siguiente, Dalia. Vemos, por ejemplo, el caso de, aquí nomás, hace poco, personas que están denunciando los problemas ambientales a nivel local, ¿verdad? A nivel mundial se está dando, o sea, en todo momento, y a nivel local mucho más todavía. Y esto indica un cierto nivel de conciencia ciudadana, ¿verdad? Estamos sabiendo de que ustedes mismos son voluntarios y son personas que están tratando de concientizar, ¿no? O sea, eso quiere decir que ya hay un cierto nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, no solamente es
que uno tome conciencia, sino también que se desarrollen políticas públicas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal, que pueda ayudar a ese ciudadano que es ese ciudadano verde, ¿verdad? El famoso ciudadano que come orgánico, que tira su basura, que hace su huerta orgánica, que lleva su bolsa ecológica al supermercado. Hay que ayudarle a ese individuo, pero con políticas públicas. Puedes ir cliqueando, Dalia. Entonces ahí vemos el caso de los peces, la mortandad de peces, el caso de los municipios con vertederos que no están adecuados. 4 nomás son los municipios, y esto es de hace poco, es un tema de hace poco. Y la gente va y denuncia y reclama por estos aspectos, ¿verdad? Puede ir pasando, incluso yo pensaba a nivel, el tema del botánico, por ejemplo, la gente no quería que se corten los árboles o algo parecido, ¿verdad? Yo pensaba que uno piensa que es a nivel de ciudad que se da eso, pero en realidad no, porque si vamos a los temas del campesinado y todo lo demás, vemos también que ellos denuncian los delitos ambientales. Entonces, esto no es solamente un tema de conciencia, sino que es un tema que tiene que estar relacionado con las políticas públicas. Podemos ir al siguiente, a la redefinición. Sí, entonces, todo este problema ambiental se debe a una concepción de la idea del progreso. Creo que es una idea de progreso fallida, ¿no? Esa idea de progreso tiene que ser redefinida y se tiene que tomar en cuenta de que no basta conciliar en un término medio el progreso y la preservación del ambiente. Se necesita, o sea, no basta con solamente hacer eso, ¿verdad? Sino con hacer otros tipos de pasos más. Esta idea lo mencionó el Papa Francisco en su Laudato Si en el 2015. Y él incluso mencionaba que los términos medios son una pequeña demora en el derrumbe. ¿Eso qué quiere decir? Que es para demorar nomás un poquito más todo el caos que se está viniendo a nivel ambiental. Entonces, la sociedad, ¿qué debería de hacer? ¿Verdad? La sociedad es una construcción colectiva. Se tiene que tener en cuenta eso. No es una construcción de uno solo, sino la construcción de todos juntos. Y esa construcción colectiva depende de la conciencia individual y también de las políticas públicas que puede llevar a la conciencia colectiva. Esa conciencia que es el producto de la transformación que podemos lograr, esa transformación de la relación entre sociedad y naturaleza, ¿verdad? Que pueda respetar 4 leyes de la ecología de Barry. ¿Cómo ven? La primera, no todo está conectado con lo demás. ¿Qué significa eso? La primera ley de la ecología. Todo está conectado con todo lo demás, perdón. Todo está conectado, ¿qué quiere decir? Que si yo planto soja transgénica, por ejemplo, en un sitio, en un suelo que no sea, que no es el suelo conveniente, y le coloco un montón de agrotóxicos, por supuesto que van a haber consecuencias, ¿verdad? La naturaleza, la segunda ley dice, la naturaleza es más sabia. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hemos producido, por ejemplo, nuevamente hago el ejemplo de la soja transgénica, si la naturaleza no produjo monocultivo por sí misma, eso quiere decir que ese tipo de mecanismo no es sustentable, ¿verdad? Porque sabemos bien por las leyes de Darwin que todo lo que evoluciona es porque es lo más apto, ¿no? Otro punto, otro punto, el punto 3, la tercera ley de la ecología de Barry habla de en la naturaleza nada es gratis, en la naturaleza no hay tenedor libre, ¿eh? No es que vos te vas y te vas a ir a ponerte en tu plato todo lo que querés. Los recursos son finitos. Todo va a parar a alguna parte. Esa es la cuarta ley de la ecología de Barry. ¿Eso qué quiere decir?
dentro de la naturaleza hay ciclos, ¿verdad? El ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono. Nada, o sea, todo se transforma, nada se destruye, como dice Albert Einstein, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de ese tipo de cosas, nos ponemos a pensar en la idea del residuo, ¿verdad? El residuo es un concepto más bien social y no ambiental. Bueno, entonces, con respecto a todo esto, es que mirando lo que también otros países están haciendo con respecto a la educación ambiental, es importante que nosotros como sociedad y también a nivel nacional, a nivel país, podamos producir un modelo de educación ambiental y programas de educación ambiental a nivel de políticas públicas, como dije hace rato. Y mirando un poco esto, podemos ver en primer lugar que existen carencias en los antecedentes de educación ambiental a nivel de Paraguay. Nosotros en Paraguay solamente tenemos a este señor Ramón Indalecio Cardoso, que fue uno de los ministros de educación del Paraguay en un tiempo y que propuso la nueva escuela y escuela activa, y dentro de esos estaban algunos aspectos de educación ambiental, iniciado en los 1920, 1900 y pico, ¿verdad? Y bueno, otro punto también a tener en cuenta para poder desarrollar programas de educación ambiental es todos los problemas ambientales que tenemos a nivel Paraguay, que se describen en las políticas ambientales nacionales, ¿verdad? Como por ejemplo los problemas de agua, agricultura, problemas de biodiversidad, gestión de residuos, el cambio climático. Todo eso hay que tener en cuenta para poder realizar un programa de educación ambiental a nivel Paraguay. Uno de los problemas que tenemos es que estos programas, estos proyectos no están dirigidos a instituciones educativas. Ejemplo, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, tiene programa de educación ambiental, pero de la forma no formal. O sea, no están unidos las instituciones públicas como para tener un proyecto mancomunado, ¿verdad? Escasa formación docente, creo que eso está de más decirlo, porque en realidad es notable, ¿verdad? Muchos docentes no están consiguiendo, ¿verdad?, un apoyo, una capacitación que corresponda, ¿verdad? Una capacitación que les ayude a ellos a mirar globalmente, ¿verdad? Insuficiencia en gestión de recursos didácticos, o sea, no hay recursos didácticos que te hablen, qué sé yo, del jardín botánico, por ejemplo, que sean para niños pequeños. Si las hay muy pocos, ¿verdad? Y debería de haber más recursos didácticos y equipamientos didácticos y recursos humanos destinados a ese tipo de programa. Entonces, un clic más. Para poder entonces implementar este tipo de ideas, ¿verdad?, este programa, tenemos a nivel legal, tenemos muchísimo. Ya tenemos los puntos claves dentro de la Constitución Nacional, los artículos 7, 6, 7, 8. Tenemos el Plan Ambiental Nacional que menciona justamente todos estos problemas ambientales que tenemos y que incluso menciona la importancia de la educación ambiental en los programas formales. Está la Ley de la Educación que habla justamente de los fines de la educación ambiental y dentro de ellos está la relación armónica con el medio ambiente y por supuesto el currículum educativo que nosotros tenemos a uno de los ejes transversales de la educación que se llama educación ambiental justamente. Entonces, tenemos todo como para poder implementar los programas educativos y entonces, fijándonos en eso, es que podemos mirar algunos modelos incluso que se están implementando en otros países. Como yo tuve un poco de trayectoria en Madrid, en España, es que yo he visto varios modelos españoles, entre los cuales
seleccioné estos tres: el programa de formación del profesorado, del CRIF Las Acacias, el modelo de programa Agenda 21 escolar de los centros de Ingurunguela, de Comunidad Autónoma del País Vasco, y el programa de Red Telemática de Educación de Cataluña, que es bastante interesante también. Entonces, los programas tienen un modelo de acción dentro de los cuales existen diferentes métodos y estrategias educativas como para poder implementar la educación ambiental y el desarrollo sostenible. Bueno, y yo digo, bueno, ¿cómo podemos implementar este tipo de programas, ¿verdad? ¿Cómo se puede implementar? Y uno de los métodos que yo he conseguido es el método Acasting. ¿Qué es el método Acasting? Es un método que te permite construir escenarios futuros a partir de los cuales vos vas haciendo metas pequeñas como para llegar a ese escenario futuro, ¿no? Entonces, este método es un método prospectivo, en donde vos vas mirando dónde querés llegar y cuáles son las metas que vos podés ponerte para poder llegar a ese punto. Pasamos. Entonces, el siguiente. ¿Me están escuchando, verdad? Debería mirar un poco acá. Sí, perfecto. Sí, okay. se escucha. Ok. Bueno, entonces, siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos objetivos que tiene que tener en cuenta un programa educativo para el Paraguay? ¿Verdad? Yo pienso que hay 4 objetivos fundamentales que ahí mencionamos justamente. En primer lugar, la innovación y la investigación. ¿Para qué? Para tener propuestas didácticas de educación ambiental y desarrollo sostenible. Creación de materiales fundamentales. En segundo lugar, proveerle de experiencias educativas a todos los centros educativos, desde primaria, tercer ciclo, hasta nivel medio. Experiencias educativas puede ser dentro del aula o puede ser fuera del aula, con itinerarios pedagógicos, por ejemplo. 3, sostenibilidad de los centros escolares. ¿Qué significa? Impulsar la educación ambiental para la sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Que dentro de los centros educativos haya, ¿cómo se puede decir?, programas que se integren dentro del PEI, que sería el proyecto educativo institucional, que se integren dentro del PEI y que esos programas sean impulsados por ejemplo, las supervisiones pedagógicas, ¿verdad? Y eso se proponga, se realice dentro de los centros educativos. Los chicos pueden hacer a través de sus proyectos mejoramientos, por ejemplo, o pueden hacer experiencia de educación ambiental y para la sostenibilidad, pero ¿cómo se puede decir? Bien organizado. Y el punto 4, por supuesto, no puede faltar la capacitación para los docentes, capacitación para el profesorado. Es muy importante la creación de redes, por ejemplo, de intercambio de experiencias. Ahora con la pandemia, por ejemplo, estoy viendo mucho el tema de las redes de maestros que empiezan a ayudarse con los problemas de los diferentes, ¿cómo se puede decir? Los diferentes planes diarios. A veces hay problemas que no entienden ciertas personas y entonces son ayudados por otras, ¿verdad? Entonces, ese tipo de redes es importante, pero a nivel de educación ambiental y desarrollo sostenible. Bueno, ¿y qué líneas de acción tendríamos que tomar en cuenta entonces? En primer lugar, tenemos que tener como un centro de apoyo y asesoramiento para las instituciones. En segundo lugar, que este programa promueva la formación. En tercer lugar, que incluya la innovación didáctica, o sea, que significa que en cada departamento, por ejemplo, se creen materiales de educación ambiental de acuerdo a sus realidades. Y por supuesto que se realice publicaciones y recursos educativos
que, por ejemplo, en un departamento fue bueno, entonces en otro departamento parecido, con las mismas características, pueden ser útiles también a la hora de poner en práctica este tipo de ideas. Bueno, siguiendo. En este caso, por ejemplo, yo muestro aquí un ejemplo, una idea de cuáles serían, cómo tendría que realizarse ese tipo de propuestas a nivel nacional por departamento. En primer lugar, se tiene que tener en cuenta los ejes temáticos relacionados netamente con los problemas ambientales mencionados en el plan, en las políticas ambientales nacionales, ¿verdad? Que son el problema del agua, el problema de la agricultura, la biodiversidad, la gestión de residuos, el cambio climático y el consumo sostenible, ¿verdad? El consumo responsable. Entonces, a partir de eso, que surgen dos tipos de programas, que serían el CENFA y el CEFIDA, que son programas denominados también, o sea, son programas que están dentro, se desarrollan dentro de centros, por eso es que tienen la letra C. El CENFA, por ejemplo, es el Centro de Formación Ambiental y se diferencia del CEFIDA, que es un centro en donde se forman principalmente a los profesores y en forma, o sea, es un centro que tiene en cuenta, ¿cómo les puedo decir? Se puede utilizar una instalación de algún parque nacional o qué sé yo, alguna reserva, y dentro de esa reserva se pueden instalar unos centros de educación ambiental, ¿verdad? Y después están los CEFIDA, que son centros que no necesariamente están dentro de los parques o las reservas, sino más bien estos CEFIDAs pueden estar dentro de las supervisiones pedagógicas, o puede ser también que estén dentro de pueden estar dentro también de las direcciones educativas departamentales, y más bien los CEFIDA desarrollarían sus actividades dentro de los colegios. Bueno, ¿cómo es la dinámica? Acá muestra un poquito de cómo es la dinámica de este programa. Es bastante amplio para explicar esto, entonces básicamente habla de justamente la relación que van a ir teniendo las supervisiones administrativas, las gobernaciones y los colegios y los centros educativos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de ellos tiene una temática diferente, o sea, una forma, una metodología diferente, ¿no? La temática es igual, perdón. Bueno, siguiendo, tenemos a la propuesta educativa. Acá más o menos se describen las diferencias y cómo cómo se desarrollarían cada uno de los subprogramas del programa ambiental mencionado. El subprograma CENFA, por ejemplo, va a tener pequeñas unidades o subprogramas. Estas unidades están relacionadas directamente con lo que mencionamos dentro de los problemas ambientales del Paraguay. Va a tener en cuenta los 6 ejes temáticos relacionados con los problemas ambientales, y va a estar dirigido a estudiantes y docentes. ¿Y cómo van a ser las experiencias? Van a ser fuera del aula. O sea, utilizar estos parques, como dije hace rato, estos centros pueden estar dentro de los parques nacionales, dentro de las reservas nacionales, etcétera, ¿no? Y allí ese espacio ser utilizado para la educación ambiental, ¿no? Y bueno, menciona también los métodos que se pueden utilizar para desarrollar el programa. Principalmente se basaría en itinerarios didácticos y también en talleres, puede ser incluso también algunas tomas de muestras,
etcétera, laboratorio al aire libre y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en los programas del CEFIDA, por ejemplo, lo que se hace es, se realiza como, o sea, se desarrolla como la idea de que los colegios se vuelvan sostenibles, ¿verdad? O sea, se puede decir que desarrolla un subprograma que se llama Unión de Colegios Sostenibles y hacer como que cada colegio tome ciertas medidas, siga ciertas actividades, realice proyectos de educación ambiental y desarrollo sostenible y de esa manera pueda llegar a ser un colegio sostenible, ¿verdad? Y bueno, entonces el CEFIDA está relacionado más con eso. Entonces, puse acá las ecorregiones del Paraguay y el mapa de justamente los diferentes parques nacionales que tenemos, que eso puede ser utilizado de esa manera, ¿no? Sería una forma en la que se puede utilizar el programa. Pasamos. Claro, que está relacionado justamente con cada una de las ecorregiones. Por ejemplo, aquí voy a mencionar como ejemplo la ecorregión del Bapa, que es una de las ecorregiones más importantes del Paraguay, y voy a tomar en cuenta un clic más a uno de los departamentos, que es el departamento de Alto Paraná, por ejemplo, ¿no? En el departamento de Alto Paraná hay varios distritos, ¿verdad? Y cada distrito tiene una realidad diferente y con respecto a eso se puede ir elaborando los programas, ¿verdad? Un clic más, por ejemplo, un clic más puedes dar ahí, Dalia. Por ejemplo, acá dentro del subprograma del CENFA tenemos al subprograma 3, por ejemplo, que dice la ciudad, la innovación y el desarrollo sostenible. ¿Están siguiendo o no? Ese creo que es... A ver... Bueno, acá hay un subprograma, el programa 1, que es de la dinámica fluvial y calidad del agua, es lo que está mencionando allí, ¿verdad? Este es un ejemplo de un itinerario pedagógico. El sitio sería el Refugio Biológico Tatiyupi, instalaciones del Centro de Visitantes, por ejemplo. Y menciona incluso los niveles que se pueden tomar, o sea, se puede tomar para nivel medio, para nivel de escolar básica, para niños, jardín, etcétera. Y ahí arriba ustedes ven cuáles son los ejes temáticos, que sería recurso del agua en el departamento de Alto Paraná, y ahí sería lo que se estaría mencionando, lo que estaría estudiando es la calidad del agua, los parámetros físico-químicos y biológicos. Eso siempre va a depender de cuál es el nivel educativo al que está destinado el subprograma. Y bueno, ese es, por ejemplo, uno, ¿verdad? Ahí tenemos un itinerario educativo y ahí ponen los puntos que pueden ser visitados por los chicos. Pueden utilizarse los transportes que es de la Itaipú, por ejemplo, y tener ese itinerario para un eje temático, ¿verdad? Que sería el agua. Podemos hacer un clic más. Y acá, por ejemplo, también tenemos, a ver si tengo yo... Tenemos acá otro eje temático que es el cambio climático y el sitio en donde se va a estar desarrollando, o sea, el subprograma es el valor del estudio científico para la construcción de estrategias sostenibles ante el cambio climático. El sitio en donde se va a hacer este subprograma es el Monumento Científico a Moisés Bertónig. Y bueno, y mencionar los niveles. Acá, por ejemplo, este es para el nivel educativo, primero y segundo escolar, de nivel medio, ¿verdad? Educación media. Y se hablaría allí del cambio climático, de las muestras, de los parámetros que influyen en el clima, y cómo el bosque influye también en el clima, etcétera, ¿verdad?
ese tipo de cosas. Todo esto siempre basándonos en el currículum nacional. ¿Podemos seguir? Este otro también su programa, que es la ciudad, la innovación y el desarrollo sostenible. El sitio también menciona el nivel educativo y bueno, desarrollo sostenible en las ciudades, también poner un poquito el énfasis a la parte social, las comunidades indígenas y por supuesto todos los recursos de educación para el desarrollo sostenible que existen en la ciudad. Por ejemplo, ahí hay varios, ¿verdad? Hay varios puntos que están relacionados con los diferentes problemas ambientales, como por ejemplo el zoológico eh, regional que menciona la biodiversidad, el parque industrial que habla de las industrias, después los diferentes sitios donde se eliminan las basuras, los residuos, los sitios de agricultura y ganadería, que serían el SENAXA y también todo lo relacionado con eso, ¿verdad? Cada uno de los sitios tiene, ¿cómo se puede decir?, un aspecto para desarrollar dentro de ese itinerario. Ese sería un programa del centro, del CENFA, ¿verdad? De los Centros de Formación Ambiental. Podemos seguir. Y luego están, uno más ya, porque este es parecido también a los demás. Luego están el programa del CEFIDA, que serían el Centro para la Formación e Innovación Didáctica Ambiental, que se desarrollarían dentro de las escuelas y los colegios, con ayuda, por supuesto, del Estado, con ayuda de entidades públicas y privadas. Yo estaba pensando en unas cajas, cajas que utilicen, que tengan materiales didácticos para enseñar, por ejemplo, el análisis de la huella de carbono o para enseñar el análisis de suelo y la fauna edáfica, o una caja también didáctica donde podamos enseñar cómo clasificar los residuos, ¿verdad? Y así cada uno de los ejes temáticos de los problemas ambientales a nivel nacional se pueden encerrar dentro de una cajita y tener allí esos recursos didácticos a la hora de llevar, o sea, de que la profesora o el profesor quieran desarrollar eh, em, esa actividad, ¿verdad? Relacionada con el currículum, por supuesto. Y bueno, entonces, esta propuesta educativa tiene un itinerario de acciones que realizar. Eso no vamos a poder, o sea, me van a decir, ay, no, pero esto es demasiado, un montón de reglas a nivel nacional, hay que pedirle al MEC que ponga dinero, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta una cosa, yo pienso más bien que los recursos del Estado se pueden utilizar de una forma más eficiente y que no podemos hacer caso omiso al ciudadano de a pie, ¿verdad? El ciudadano de a pie necesita estos recursos para poder entender su entorno y estos recursos, este tipo de programas tienen que estar, ¿cómo se puede decir? Respaldado también por políticas públicas, ¿verdad? Y entonces allí eh, tenemos, por ejemplo, la primera parte, este es con respecto a Alto Paraná, ¿verdad? Por eso dice Alto Paraná Sostenible. Este sería el mecanismo backcasting, el método backcasting en el que queremos un Alto Paraná sostenible o un central sostenible. Entonces, ¿cómo lograríamos eso? Con ciudadanos, con educación ambiental y una idea sobre el desarrollo sostenible. Y este tipo de ciudadanos se puede lograr a través de la formación en educación ambiental y desarrollo sostenible. Esa formación tiene que darse ¿dónde? En todos los lugares, pero específicamente como nuestro programa habla de los centros educativos, se tiene que dar dentro de los centros educativos principalmente. Por lo tanto, los profesores
Los profesores tienen que entender la importancia de la educación ambiental y tienen que también trabajar con respecto a ellos. Y no solamente eso, los profesores y los colegios, sino también estos programas tienen que estar apoyados por las gobernaciones, los fondos de inversión, los subsidios, etcétera, a través de los programas de educación departamental, que tienen una cierta autonomía. Cada departamento tiene una cierta autonomía para poder ejecutar programas de educación y entonces tiene autonomía para poder pagar, ¿verdad? Y luego también están los fondos del FONACIE, que en sus artículos 3, 4 y 12 hablan justamente de la educación ambiental y todo lo concerniente a los programas educativos que tiendan a mejorar la calidad de los ciudadanos, ¿verdad? Y bueno, también hay que hablar de los recursos humanos que tienen que tener una base curricular, o sea, tiene que haber un feedback entre la gente de la SEAM, dice ahí, pero ahora ya es MADES, entre la gente del MADES, el MEC, ¿verdad? Tiene que haber un feedback allí entre los estamentos, incluso privados, para poder llevar a cabo lo que indica el currículo educativo y la Ley General de la Educación y también, por supuesto, la Constitución Nacional, con respecto a lo que es la educación ambiental. Y bueno, casi ya terminando ya. Por último, en los equipamientos, ¿quiénes pueden quiénes pueden proveer los equipamientos? Y bueno, hay varios, como dije hace rato, los centros, los parques nacionales, algunas reservas, etcétera, están a nombre o sea, no que están a nombre, sino que están regulados por el MADES, por la municipalidad en algunos casos, y en otros casos también por entidades privadas como la Itaipú, por ejemplo. Y entonces, por eso es que es necesario unir esos ejes fundamentales, ¿verdad? Para poder obtener estos equipamientos necesarios para este tipo de programas. O sea, es algo a gran escala justamente. Y bueno, y hasta allí la presentación. Ya estoy pasando ya un minuto ya de mi presentación. Entonces, Hola, profe. No te estoy escuchando. ¿alguna consulta, duda? Ahora sí, te escucho. Profe, sí, tenemos algunas preguntitas. Dice Milka Montserrat Acosta. Considera la pandemia actual y que las clases se llevan a distancia, ¿cómo podría implementarse la educación ambiental formal por parte de las instituciones académicas, a nivel primario, secundario especialmente? Bueno, yo creo que eso más bien, como dije, los aspectos legales ya están todos. Lo que hay que hacer es implementar. Ya depende de cada profesor, en este caso, por ejemplo, el implementar ciertos factores ambientales. Yo, por ejemplo, como profesora, a veces le caigo un poco pesado a mis chicos, pero les digo, bueno, vamos a hacer una huerta en casa. En esta cuarentena, por ejemplo, les dije, bueno, hagamos una huerta en casa y me puse a hacer yo también la huerta. Tengo una huerta que estaba hace rato, pero le reviví de nuevo. Y anotemos un poco todo lo que se necesita para tener una huerta orgánica, por ejemplo, ¿verdad? Y utilizar los residuos de la casa, utilizar aquello que tenemos disponible en el hogar, ¿verdad? Esa podría ser un mecanismo para poder implementar la educación ambiental dentro de la casa. ¿Alguna otra consulta? No sé si respondo a la Sí, pregunta. dice Hassan Jalife.
Particularmente mi colegio está desarrollando proyectos donde el lugar de desarrollo es nuestros hogares debido a la pandemia, lo cual es súper eficiente teniendo en cuenta las resoluciones presidenciales y el confort de los responsables. Eso es lo que aporta Hassan Jalife. Hassan Jalife, sí, le conozco. Muy inteligente. Dice, dice Vero Irala, ¿cómo se podría realizar en un colegio público durante la pandemia? En este caso, los programas, por supuesto, estos que estoy mencionando acá, ya viene con políticas públicas, o sea, sería a nivel de políticas públicas. Pero si uno quiere implementar en esta cuarentena, como dije hace rato, es enseñarle a tu hija, a tu hijo, a tu primito, a tu hermanito, vamos a hacer un poco el, se puede decir, la limpieza del suelo, el mantenimiento del suelo, verificar un poco cómo es el tipo de suelo que tenemos y si es posible, por ejemplo, plantar una huerta, poner una huerta. Ese tipo de cosas sería bastante interesante porque allí no solamente se ven la relación ambiente-persona, sino que hay varios factores allí, como los factores físico-químicos, factores geológicos, edáficos, hay varios factores que entran y que ayudan incluso a tener una concepción de la relación naturaleza-persona. No sé si responde. Muy bien. Dice Milka Montserrat Acosta, dentro del área del MADES, el programa también incluye al Monumento Natural Cerro Coin, ya que recibe gran cantidad de estudiantes. Sí, de hecho que el programa en sí, este programa es una idea que se tiene que desarrollar. Yo sé que la mayoría de los monumentos y los parques están haciendo educación, pero de forma, no es formal, sino está abierto a todo el público y no es que hay un programa así establecido para, bueno, tenemos al colegio tal y este colegio quiere hablar sobre la geología del parque del Cerro Coin, por ejemplo. No, no hay un programa así educativo con personas capacitadas, ¿verdad? No existe eso. Lo que hay es un guardaparques que se encarga de solamente cuidar el lugar y que no haya algún tipo delictivo, ¿verdad? De cosas delictivas allí adentro. Pero no hay un programa, como dije hace rato. Y eso justamente es lo importante, eso es lo necesario. Se necesita formalizar estos programas educativos de educación ambiental para que se utilicen estos recursos de manera más eficiente y crear realmente esa motivación en las personas de querer mantener el ambiente. Muy bien, hasta el momento esas son las preguntas que tuvimos. No sé si alguien quiere acotar algo más, hacer otras consultas. Si no, entonces procedemos a cerrar la sesión. Profe, te agradecemos muchísimo tu colaboración, tu tiempo, la presencia. Creo que a todos nos llegó muy bien la información que nos diste. Y nada, a ver, aquí dice Laila, gracias, profe. Bueno, A los, Eugenia, sí, a los participantes les insto a seguir en las redes sociales. También vamos a encontrar la grabación de esta disertación en YouTube próximamente. Y también a darle en like o me gusta en en las redes sociales de la página web y triple para que estén atentos a otras charlas que también vamos a ir ofreciendo en los próximos días. Profe, te agradecemos muchísimo una vez más. Esperamos volver a contar contigo porque son temas que a todos nos gustan. En estos días tuvimos muchas personas interesadas en todo lo relacionado al medio ambiente y nada, solamente muchas gracias y nada. dale, muchísimas gracias a ustedes
por invitarme y también quedar con este último pensamiento de que hay que hacer ya estas políticas y o sea, hay que ya implementar todos estos programas porque ya no contamos con un ambiente nomás, estamos contando con un medio ambiente, ¿verdad? Ya estamos llegando a la fase difícil, dificultosa de nuestro medio y tenemos que sí o sí ya entenderle a nuestro ambiente y tener ese relacionamiento armónico. Muy bien, estaremos entonces en contactos. Dale, dale, está. Que tengan linda noche. Hasta luego.